Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a ver qué siente cuando te ve esta persona. Puede ser físicamente, por foto, por vídeo, si a lo mejor tiene acceso a tus redes sociales o si por lo que sea no puede verte físicamente. Vamos a indagar un poco sobre este tema. Antes de nada, como siempre, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Gracias, gracias, gracias. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Y también te invito a que te unas a mi canal Divergente. Es otro canal que tengo y ahí hago otro tipo de temática. Así que si te apetece apoyarme, te dejo en la cajita de descripción el enlace al canal y los tiempos de cada opción. Vamos con las opciones. La primera opción, Bruja Rosa, con el tarot Telema. Opción número 2, Bruja Morada, con el tarot Fairy Tail. Y opción número 3, Bruja Rosa, Bruja Roja, con el tarot de Elemental Wisdom. Os dejo unos segundos para que penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, Bruja Rosa, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo está la energía con esta persona ahora mismo. Voy a sacar alguna carta de estas para ver cómo está la energía. Opción número 1, Bruja Rosa, ¿cuál es la energía entre esta persona y tú ahora en este momento? Opción número 1, Bruja Rosa. Bueno, aquí hay muchísima atracción física. Esta persona, pues yo veo que aquí hay algo muy intenso entre esta persona y tú. Está un poco intentando centrarse en el presente, ¿no? Yo siento que es como que intenta no imaginarse contigo en un futuro. Y está, yo siento también como vibrando en, bueno, te quiero como amigo o amiga, no quiero nada más contigo, pero aquí hay una atracción física brutal que no puede evitar, ¿vale? Ni tampoco ignorar. Siento que es como que se está intentando decir a sí mismo, a sí misma, no, solo es una amistad, no hay nada más, con ese te quiero como amigo, amiga, pero le encantaría compartir contigo momentos y si lo hace, es que es como que siente mucho por ti, ¿no? Vamos a ver con el tarot qué siente cuando te ve. Opción número 1, Bruja Rosa, ¿qué siente cuando te ve esta persona? Opción número 1, Bruja Rosa, ¿qué siente cuando te ve, ya sea por foto, físicamente? ¿Qué siente cuando te ve? Opción número 1, Bruja Rosa. Bueno, siente como que el destino se ha unido y no por casualidad, ¿no? A mí esta rueda de la fortuna me habla de eso, de sentimientos también un poco de destino, de que se siente contigo súper feliz, con una unión bastante importante y siente como mucha atracción hacia ti. La fuerza y la atracción física me habla de que le atraes muchísimo y no solamente físicamente, ¿eh? A mí me está diciendo que aquí, bueno, le atraes de una manera importante. Puede ser que seáis amigos o amigas con esta te quiero como amistad, ¿no? Pero es que yo siento que sí. También esta persona, mira, he levantado te quiero como amistad, o sea, con amistad, y me ha salido no eres el único en amarlo, amarla. Puede ser que esta persona piense que tienes ahí algún pretendiente o que es muy complicado tener algo contigo porque llamas mucho la atención y eres muy interesante. Yo veo que esta persona puede ser que esté enamorado o enamorada de ti, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Vale, vamos a ver. ¿Qué siente cuando te ve? Bueno, tiene aquí como sentimientos muy encontrados. Por un lado,
yo veo que esta persona le gustaría comprometerse contigo, tener algo estable contigo, pero a veces se aleja de ti porque no puede controlar los sentimientos o las emociones que le generas, ¿no? Es como que no sabe cómo gestionarlo. Yo le veo a veces como pasándolo mal incluso y le encantaría lanzarse, le encantaría gritar a los cuatro vientos lo que siente por ti y todo lo que le hace sentir, pero se contiene bastante. Yo le veo mucha aquí contención, ¿vale? Siento que le cambias la energía totalmente cuando te ve o cuando, ya sea por foto, ya sea físicamente, bueno, le encantas, le encantas. Aquí hay una pasión brutal con este as de bastos. Y cuando aparece se le ilumina su mirada. Yo siento que es como que le generas también unos sentimientos muy tiernos, muy de ternura. Hay muchísima ternura mezclada con deseo, ¿vale? Es lo que estoy sintiendo. Tiene miedo, tiene también como mucha incertidumbre. Este as de copas, yo te diría que esta persona está enamorada, enamorado de ti. Y está muy pendiente de todo lo que haces, de todo lo que dices, te analiza. Si tienes parejas, como que siente que, claro, que no se quiere inmiscuir en vuestra relación, pero si no tienes pareja, también esta persona siente que eres alguien como muy, muy llamativo, llamativa. Entonces, el hecho de como que llamas mucho la atención y que puedes tener ahí pretendientes o personas interesadas en ti. Le encanta tu forma de ser y yo siento que piensa muchísimo en ti cuando no está, te vigila, está pendiente de ti con este paje de espadas. Estás mucho en su mente y en sus sentimientos, en sus emociones. Yo siento que esta persona cuando te ve eh, le pareces alguien muy especial, muy, muy especial, ¿eh? Espera, voy a sacar alguna cartita más del tarot. Te echa de menos incluso. Mira, es que cuando te ve, si tenéis la posibilidad de veros físicamente, no sé por qué hay tanta luz aquí. La cámara es como que está enfocando mucha luz. Em, si tenéis la posibilidad de veros físicamente, es que se te queda mirando un poco embelesado, embelesada, ¿no? Si hay ahí terceras personas u otras opciones, es como que se siente también un poco mal en ese sentido, ¿no? Estos enamorados me habla de que es que te ve y se queda paralizado, paralizada. Fíjate, estos enamorados. Te mira con uno, no, es que se queda, ya te digo que te mira con una ternura, una dulzura, le encantaría estar contigo, sientes que eres alguien muy equilibrado, equilibrada y tiene muchas ganas de tomar decisiones, de comprometerse contigo, de con este mago crear algo juntos, juntas, empezar una relación, comprometerse, como te digo, algo serio, algo estable. Y fíjate el dos de copas y la estrella, que hay un vínculo brutal. Y esta estrella me habla de que no pierde tampoco la esperanza de que en algún momento podáis tener algo o afianzar vuestro vínculo. Yo en esta opción estoy viendo como que puede ser que seáis amigos o amigas, compañeros de trabajo, compañeras. Em, sí, es lo que estoy viendo. Si no te resuena esta opción, por favor, escoge otra. Todavía me mandáis mensajes, me comentáis. Es que no quiero saber nada de mi ex, o es que no quiero tal, o esto no me resuena. Vale, es que es un interactivo general. Y encima que hago tres opciones, que me molesto en hacer tres opciones para que tengáis más amplitud y si una no resuena, escojáis otra. Pues eso, hacerlo, escoger otra opción. Son interactivos generales. Incluso podéis tener mensajes en varias opciones. Puede ser que no resuene ninguna. Y puede ser que cuando os diga algo solo resuene parte, no todo. Esto lo tenéis que tener muy en cuenta. Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué siente cuando te ve? Fíjate, tú, yo es soberano. Aquí esta persona se siente en las nubes. Esta persona también siente que estáis muy conectados, conectadas. Como te digo, que estáis como destinados a estar juntos, juntas, o que no, o sea, no os habéis encontrado por casualidad. Hermosa liberación. Siento que le gustaría mucho expresarte lo que siente, avanzar contigo. Le encanta tu forma de ser y siento que no puede evitar sonreír cuando habla contigo. Si da igual que hable por mensaje, por teléfono, se le escapa siempre una sonrisa o físicamente. Es como que le encantaría tener esa valentía para avanzar, para abrirse a estar contigo con este despertar al león. Y sí, siento eso, siento que le encantaría
da rienda suelta a tu pasión contigo, ¿vale? Siente muchísimo. Es como sentir el mundo al completo contigo. Es como que le has abierto unas sensaciones, unas emociones que no había descubierto hasta ahora. Yo veo a esta persona enamorada, enamorada de ti, hasta las trancas, lo voy a decir, sí. Y siento que te idealiza muchísimo, que te admira, que le pareces una persona muy atractiva, atracción física, pero no solo físicamente, también mentalmente. Y contigo siente paz, pero a la vez un poco de nerviosismo. Es como, me desestabiliza a veces porque yo quiero algo con ella, con él, contigo, y le pareces un regalo de vida. Esta persona, yo siento que intenta actuar normal, pero por dentro siente tanto que a veces hasta se le nota, ¿no? Opción número uno, bruja rosa que siente cuando te ve. Opción número uno, bruja rosa que siente cuando te ve. Fíjate, poder. Pues que esto es muy poderoso, que esto es muy fuerte, que se puede confiar en ti, que eres una persona de confianza, mucha energía, mucha atracción. Te ve una mujer, un hombre muy fuerte, con mucha fortaleza, muy bello, muy bella, pero no solo físicamente, también por dentro. Le encanta tu forma de ser, cómo le hace sentir. eh, Hay una conexión aquí muy bonita con esa estrella. Prosperidad, es como algo muy abundante, siente mucho por ti. Y estabilidad incluso, porque te voy a decir, aunque tiene nervios, le das como mucha paz, como mucha calma también a la vez, ¿no? Los nervios surgen más bien de esa incertidumbre, de no saber hacia dónde va esto, o si en algún momento tendréis algo, o como esos nervios de querer estar contigo. Pero tú le transmites mucha paz, mucha calma, mucha estabilidad. Siento que le das muy buenos consejos, que le hablas desde una tranquilidad que a esta persona le encanta, ¿eh? De verdad te digo. O sea que por ese lado, aunque a veces esté nervioso, nerviosa, pero es porque siente mucho por ti. Vale, vamos a ver más qué siente cuando te ve. Opción número uno, bruja rosa, ¿qué siente cuando te ve? Opción número uno, bruja rosa. Bueno, le gustaría actuar con coherencia, pero yo te digo que a veces es como que, no sé por qué, la cámara está como demasiado con mucho brillo. Espera un segundín a ver si puedo bajar el brillo porque no se ven muy bien las cartas a veces. A ver. Vale, baja un poquitín el brillo porque de la cámara porque además hace sol y claro, pues igual hay más claridad. A ver ahora. Lo que te decía, coherencia, ¿no? Es como que esta persona quiere actuar con una coherencia contigo, pues que sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones vayan acorde con sus actos, pero hay veces que no puede. ¿Por qué no puede? Porque es como que le afecta mucho, lo que siente por ti le desborda muchas veces, entonces yo le veo como con mucha inestabilidad, ¿no? Mira, compromiso contigo mismo, yo siento que le encantaría comprometerse contigo, pero tiene que resolver a lo mejor cosas de él o de ella. Liberar un espacio, a lo mejor puede ser que tenga que sanar algo, que tú le estés ayudando también. Estás en su lista de deseos. Fíjate qué bonita esta carta. Naranja completa lista de deseos. Aunque somos naranjas completas, lo de la media naranja es como una leyenda urbana, ¿no? Un cuento que hay por ahí de media, es mi media naranja, no, no es tu media naranja, tú eres una naranja completa y esa persona pues viene para compartir contigo, para integrar bueno, tu vida con esta persona, pero hay una lista de deseos aquí y en esa lista de deseos estás tú. Deséalo, deleítate en el deseo. Es que te desea muchísimo. Cuando te ve, da igual, por foto, por vídeo, físicamente, me da lo mismo. Le encanta, le encantas, le encanta tu energía, cómo le hace sentir, tu forma de ser, tu físico, cómo te arreglas, cómo vistes. Da igual que vayas desarreglada o desarreglado, da igual. O sea, le encantas todo tú. Pero es como que a veces se conforma con la relación que tenéis, no quiere a lo mejor estropearla o igual piensa que si tenéis algo más, bueno, pues esa amistad se puede romper. Entonces es como que también siento que está intentando sentar las bases para tener algo contigo, conociéndote más también, pero yo a esta persona ya le veo enamorado o enamorada de ti, te lo digo. Opción número uno, bruja rosa, ¿qué siente cuando te ve?
que quiere abrir esa puerta contigo, esa puerta hacia esa oportunidad. Yo siento que tenéis ahí una confianza bastante importante, que habláis mucho y que esta persona siente mucha ternura también por ti, al igual que pasión. Lo que pasa es que lo oculta, mira, pasión, pero te lo oculta. Quiere construir algo contigo, pero también es verdad que tiene que dejar atrás miedos, incertidumbre, a lo mejor algún tipo de situación, adáptalo, que tengáis ahí algún condicionamiento, pero quiere un éxito contigo, ¿eh? Y le encanta hablar contigo y le encanta todo lo que le dices, le pareces increíble, le encantaría comprometerse contigo, también te digo, pero van las cosas lentas. Yo veo ahí algún tipo de obstáculo para algunos, incluso puede ser simplemente que haya parejas por en medio o que a lo mejor, bueno, pues que hay algo ahí que le frena, ¿no? Por su situación o, o vuestra situación, que hay algunos tipos de obstáculo, que tú tengas pareja, que él tenga pareja. Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué siente cuando te ve? Bueno, pues le encanta tu energía, que siempre estés ahí, que eres una amistad verdadera y bonita, pero esta persona siente más de lo que te dice, ¿no? O de lo que expresa a veces. Intenta que no se le note en ese pozo, pero esto al final por algún sitio va a caer y esta persona te va a entregar todo, todo. El destino va a hacer que esto avance. Estáis destinados, destinadas a estar juntos, juntas. Y no sé por qué hay tanta luz. Bueno, puede ser que también sea un signo de que esta opción es bastante luminosa, porque yo siento que a esta persona es como que le das mucha luz cuando te ve. Pero vamos, ha bajado el brillo de la cámara y aún así se pone a veces como sonrojado o sonrojada contigo. Tú se lo notas y tiene la esperanza de que en algún momento esto avance totalmente. Su meta es esa, que esto avance. Es como que tiene también una corazonada de que esto, o una premonición de que estáis destinados, destinadas a estar juntas, juntos, ¿no? Vale. Opción número uno, bruja rosa. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado. Como te digo, tienes que adaptar, son interactivos generales, si no resuena nada, pues cambia de opción. Sé coherente a la hora de elegir tus opciones, no elijas la más bonita, elige la que más se adapte y puede ser que no te resuene nada, como te he dicho siempre. Por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito para que te lleguen las notificaciones, comparte el vídeo con alguien si crees que le puede gustar o ayudar. Voy a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, bruja rosa, un consejo para ti. Activa el agradecimiento. Sé agradecido, agradecida por todo lo que tienes. Siento que esta persona te suma mucho y tú a él o a ella, así que te dicen, confía, ver y ser vista. Valía, eres alguien con un brillo espectacular. No sé si este brillo no es casualidad el que brille tanto la cámara, porque a veces como que deslumbra, no sé por qué está así la cámara hoy. Así que me dicen que creas en ti, que eres alguien que brilla con luz propia y que creas en ti, ¿vale? Opción número uno, bruja rosa. Espero que te haya gustado. Gracias por todo, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos, como siempre, normalmente martes y viernes a las 9 de la noche hora española. Si por lo que sea no puedo subir el interactivo o lo cambio de día, os aviso en las notificaciones os notifico en las publicaciones del canal. Muchísimas gracias, nos vemos en próximos interactivos, que vaya genial. Hasta pronto. Opción número 2, bruja morada, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada la energía con esta persona. Opción número 2, bruja morada, ¿cuál es la energía con esta persona? Opción número 2, bruja morada, ¿cuál es la energía con esta persona ahora mismo, en este momento? ¿Cuál es la energía? Opción número 2, bruja morada con esta persona. Bueno, puede ser que hayáis compartido ahí momentos o que esta persona cuando te vea le apetezca volver a compartir algo contigo. Pero esta persona en cualquier caso ha tenido como mentiras o engaños o ha tenido esa falta de franqueza. Yo en esta opción estoy viendo como que puede ser una pareja o alguien con la que o pensabas tener algo o ha habido algo y no ha funcionado. Algo así estoy viendo, ¿eh? Habéis compartido momentos, pero ahora en el presente a lo mejor no estáis juntos, juntas. Ves falta de confianza en él o en ella. Yo siento que es alguien como que te mintió, te engañó o puede ser que te traicionara. A ver, una cosa sí que os quiero decir, sí.
no queréis saber nada de una pareja, pues escoger otra opción. Es que me llegan todavía comentarios de yo no quiero estar con esta persona, es que si quiere volver yo no le voy a dar una oportunidad. Vale, me parece perfecto, me parece genial, pero no sé entonces para qué veis el interactivo, escoger otras opciones que para ello hago tres opciones y así hay más posibilidades, ¿vale? Yo en esta opción veo que es una pareja. Si no queréis saber nada de unas parejas, escoger otra opción, ¿vale? Tenéis que adaptarlo, son interactivos generales. No estoy leyendo, no estoy haciendo una lectura privada para ti sola, ¿no? O solo. Vamos a ver. Opción número dos, bruja morada. ¿Qué siente cuando te ve? Ya sea por foto, físicamente. Opción número dos, bruja morada. ¿Qué siente cuando te ve? Bueno, pues que aquí se ha cortado algo, pues una relación que teníais, una estabilidad, porque a mí la comunicación también siento, puede ser que en muchos de los casos estéis en contacto cero, porque esta persona igual te haya engañado, te haya traicionado o no haya sido sincero, sincera contigo, con esta falta de franqueza, franco contigo, franca. Así que aquí yo veo un corte muy marcado. ¿Qué pasa? Que esta persona tiene un remordimiento brutal, esta energía viene muy cargada emocionalmente y siento que alguien hizo malas cosas contigo. Cuando te ves, se le despierta muchísimos remordimientos, es lo que estoy viendo en esta opción. ¿Vale? Vamos a ver más. El sol, el sol también aquí me está hablando un poco de que esta persona ha sido demasiado orgulloso. ¿Vale? Es el diablo, sí. Esta persona, se me ha caído esta carta, ahora sí. Ha sido demasiado orgulloso con respecto a ti, es decir, ha mirado por él, por ella, se ha priorizado, puede ser que tengáis hijos en común o que a lo mejor que quisieres formalizar la relación, tener una familia, o puede ser que a lo mejor esta persona tenga pareja y no te haya priorizado o hayáis tenido algún oculto y esta persona te haya prometido cosas que no ha cumplido. Cuando te ves, siente bastante arrepentimiento, pero a la vez es verdad que no se ha olvidado de ti, que le llamas mucho la atención. Yo veo aquí como mucha pasión. Y yo veo arrepentimiento, si te digo la verdad, ¿vale? Siente que podía haber hecho las cosas de otra manera, le pesa cómo terminó todo entre vosotros también, siento, vosotras, y todavía siente una conexión bastante fuerte e importante contigo. A mí las de bastos aquí me habla de mucha pasión, como que sí que le gustaría a lo mejor darse otra oportunidad contigo o tener un acercamiento si no habláis, si estáis en contacto cero, ¿no? Pero hay bastante indecisión. A mí los enamorados me habla ahí de bueno, un quiero y no puedo, ¿no? O a lo mejor no tengo claras las cosas, o igual si te hablo me rechazas, o ni siquiera hablas conmigo, o estoy bloqueado, me tienes bloqueado, porque a lo mejor te hice hasta ghosting, adáptalo, ¿vale? Yo siento que todavía cuando te recuerda, que es muy a menudo, revive mucho emociones del pasado con este compartir y hay una culpa bastante emocional. Siente que te falló, que hay palabras también igual pendientes, una conversación pendiente, yo siento. Aunque ahora estéis cada uno por vuestro lado o, bueno, estén las cosas estancadas, yo siento que es como que piensa en ti y sí que piensa en una posibilidad de tener esa reconciliación o ese acercamiento, por lo menos hablar. Porque siento que es como que a lo mejor puede ser que quiera pedirte perdón, ¿vale? Se siente mal por cómo te trató, por todo lo que hizo, yo siento que fue una persona incluso tóxica contigo en muchos de los casos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no retomar la relación, pero sí que tener una conversación contigo sobre lo mal que te trató, se arrepiente, con este juicio es como que se ha dado cuenta de que actuó mal, sigue pensando bastante en ti, siente nostalgia cuando te ve, y hay recuerdos constantes por parte de esta persona, ¿eh? Ganas de hablarte, ganas de... Yo siento que te espía, pues a lo mejor que si le tienes bloqueado, bloqueada, pues te espía a través de otras personas o intente ver si estás en pareja, cómo es tu vida, si te sientes bien, si estás, bueno, un poco información sobre ti, ¿no? Se arrepiente también de las decisiones que tomó contigo. Y siento que aunque él piensa o ella piensa que ya es demasiado tarde, sí que le gustaría, como te digo, tener esa conversación con este loco, como un poco por sorpresa, ¿no? Esta persona, fíjate que yo siento que no quiso sentir más contigo, que huyó de lo que sentía por ti. Porque yo veo aquí mucha pasión, pero también veo como muchas emociones que reprimió o tenía miedo de sufrir, ¿no?
de pasarlo mal, con lo cual, bueno, pues no quiso seguir contigo, no quiso avanzar por miedo. Puede ser que ahora estés ya en pareja con otra persona, pero la verdad es que yo lo que siento es que cuando te ve, eh, le apetecería acercarse a ti para pedirte perdón, más que nada. Porque es verdad que tiene ahí como un sentimiento de culpa que no se le ha quitado y con esa estrella yo siento y ese de mundo es como que a lo mejor quiere cerrar un ciclo. Igual no volver contigo, ¿vale? Porque bueno, siente que no le vas a dar esa oportunidad y que ya es tarde. Pero sí que es verdad que tener una conversación porque no te olvida, porque es como que siente que es un arrepentimiento o bueno, me comporté mal en su momento, ahora estoy mejor, ahora siento, yo esta persona ha sanado cosas, con lo cual por eso se arrepiente ahora mismo, que siente que no actuó bien contigo. Opción número dos, bruja morada, que siente cuando te ve, ya sea por foto, físicamente. Bueno, pues siente que eres alguien maravilloso, que como te digo, no estuvo a la altura de las circunstancias, que ahora es como que siente que si esta máquina del tiempo le permitiera ir hacia atrás, no hubiera hecho las cosas de la forma en que las hizo. Y eso también es crecimiento y eso también es avance, porque, bueno, si tú ahora en la misma situación, en una situación diferente, o sea, actuarías de una manera diferente, es porque has avanzado y has evolucionado. Y eso a mí me parece algo muy sensato y muy coherente. Entonces, pues bueno, es como que ahora se siente muy conectado a ti, en el pasado te prometió a lo mejor cosas que no cumplió, puede ser que te traicionara y cuando te ve recuerda mucho esa época porque también fuisteis felices con ese sol que me salió al principio, pero a la vez esta persona fue muy egoísta y no quiso crear esas raíces de abundancia contigo. También es verdad que estáis muy conectados, que había aquí como una explosión de magia bastante importante y yo veo aquí como un vínculo bastante fuerte e intenso, pero esta persona no lo supo aprovechar, esta persona te trató mal y al final yo siento que tú te cansaste. A lo mejor puede ser que tuviera idas y venidas, que te buscara luego no concretara nada, tú te cansaste, yo siento también. Y esta persona intenta seguir adelante, pero cuando te ves se da cuenta de que todavía siente bastante por ti. Vamos a ver más. ¿Qué siente cuando te veo? Opción número dos, morada. ¿Ves? Es que yo siento que no se ha olvidado de ti. Le veo incluso pensando en ti por las noches, no sé, me llega eso. Y siente que no, que tú tuviste mucha paciencia con él, pero que es verdad que no se portó bien contigo. La verdad tuvisteis momentos también de alegría, ¿eh? Y momentos buenos, entonces recuerda también esos momentos. Pero, claro, luego vino las decepciones, el mal comportamiento. Si se hubiera comportado de una manera distinta, podríais estar juntos, podríais, bueno, pues haber tenido una vida mucho mejor, ¿no? Entonces, yo siento que también te compara con otras personas, si ha encontrado otras personas o si está en pareja, es como que te compara porque eres una persona muy noble, que le dio mucho en su momento, que fue feliz contigo, con esa alegría. Entonces, como que tampoco ha conseguido reemplazarte. Hay heridas emocionales sin cerrar también en esta conexión, en este vínculo. También por tu parte, yo siento que no lo has olvidado, pero bueno, pues te están diciendo un poco que debes soltar. Si a lo mejor crees que tienes una conversación pendiente con esta persona, hablar con él o con ella. Es súper importante el perdón, que lo digo muchísimas veces, y perdonar no consiste en volver con esa persona si tú crees que te ha hecho daño, si tú crees que no te beneficia estar con ella o no quieres estar con ella, por lo que sea, pero perdonar es soltar. Cuando tú estás con alguien se crean vínculos, se crean como cordones de energía etéreos, ¿no? Que no estás viendo. Y todo eso te drena. Entonces, si tú no sueltas, si tú no perdonas, no avanzas. Y no es volver con esa persona. El perdón no es por esa persona, pero muchas veces recibo comentarios de yo no le puedo perdonar porque con lo que me hizo. Ya, pero es que no es por esa persona, es por ti. Si tú perdonas a esa persona, si tú avanzas y tú sueltas, es por ti, no es por la otra persona, es porque tú sigues teniendo. ¿Quién tiene esa rabia? ¿Quién tiene esa frustración? ¿Quién tiene ese sentimiento de no avanzar? Tú, ¿no? Pues es por ti, no es por la otra persona.
Entonces, luego se te abren más los caminos, puedes estar a lo mejor en relaciones que antes no podías. Por eso os lo recomiendo también. Y yo muchas de las cosas que os digo lo hablo por mi propia experiencia. Así que, y es eficaz y es algo que se debe de hacer. No, no el perdón entendido como vuelvo con esa persona, permito que me haga todo el daño posible. No, por favor, ahí no. Tú tienes que poner límites con alguien que te hace daño, con alguien que pisa tu autoestima o tiene una relación tóxica contigo. No, ahí no puedes pasar por eso, bajo ningún concepto. Pero perdonar es soltar, perdonar es liberarte de ese rencor, de ese resentimiento y de esa rabia. Estoy incidiendo tanto en esto porque en esta opción creo que es necesario. No sé si me estoy explicando bien. Cualquier duda me lo preguntas en comentarios. Pero es eso. Opción número dos, bruja morada, que siente cuando te ve. Sentir la soledad, sentir el miedo. Pues sí que es verdad que se siente solo, sola a veces, porque si está en pareja, yo siento que no es feliz con esta persona. Eh, y a esta persona le encantaría volver atrás en el tiempo y hacer las cosas diferentes. Fíjate que me salió antes ahí la máquina del tiempo, ¿no? No te dio lo que tú te merecías, no, no estuvo a la altura de lo que tú querías en una relación. Y puede ser que fuera tóxico, tóxica, em, y me hablan de eso. ¿Ves? Mira adentro, no es el otro, eres tú. Yo siento que es como que esta persona no cedió o esta persona no te dio lo que necesitabas en la relación. Era una relación bastante bonita, pero es como que nos implicó. Le duele también verte distante o no tener contacto contigo, pero es como que tú ahora mismo te has priorizado. Con razón, es que yo te aplaudo que estés así, ¿no? Que estés avanzando. Esta persona se culpa. Y también a lo mejor tener una conversación, soltar, decir, mira, te perdono, pero no te quiero en mi vida porque no me interesa. Pero sí que es verdad que te perdono para avanzar, para no tener rencor en mi corazón, en mi vida, ¿no? Pues igual le gustaría que le perdonaras, también te digo. Igual que le perdonaras para darle una oportunidad, yo aquí no veo que tú quieras darle una oportunidad, pero que le perdonaras para soltar, sí. Esta persona yo siento que fue muy egoísta. Es como que si y tú ahora estás haciendo tu vida con este protagonista, pasando de él o de ella, y esto también como que le hace pupita, ¿no? Como decimos aquí en España. Tiene ese resentimiento de, jolín, pues esta persona está haciendo su vida y yo aquí todavía no puedo, o si estoy con alguien no soy feliz. Así que me habla de eso. Opción número dos, bruja morada. ¿Qué siente cuando te ve? Opción número dos, bruja morada. ¿Qué siente cuando te ve? Bueno, pues siente esa conexión, no te ha olvidado, como te digo. Ganas de volver a hablar contigo, de pedirte a lo mejor perdón, igual de hacerte algún regalo o de preguntarte qué tal estás. Sí, es que es eso. Esta persona, yo siento que tú te enamoraste de lo de ella y no estuvo a la altura. Siento que tú le diste muchísimo y él se comportó un poco como un niño pequeño, una niña pequeña con este zorro. Te mintió también. Tiene ganas de comunicarse contigo, ¿eh? De, pues a lo mejor mandarte algún mensaje, llamarte, pero tampoco lo tiene nada claro porque piensa que igual no ni le vas a contestar. Opción número dos, bruja morada. ¿Qué siente cuando te ve? Ya sea por foto, físicamente. Le apetecería hablar contigo. Es que muchísimo. Aunque haya pasado el tiempo, esta persona sigue emocionalmente muy conectada a ti. Y yo veo aquí muchísimo arrepentimiento, te lo vuelvo a decir. Le gustaría invitarte a tomar algo, a hablar, tener una conversación. No está bien esta persona, como te digo, ¿eh? Yo siento que no le ha pasado nada bien, tú tampoco, pero es verdad que ahora se ha dado cuenta de que se ha comportado mal contigo. Puede ser que a lo mejor esta persona pues haya cambiado, es lo que te digo, su forma de ver las cosas. En su momento a lo mejor era muy maduro, inmadura y ahora ha cambiado. Podía haber sido algo muy, muy fructífero esta relación, pero fíjate, con la prisión es como que tú te sentiste ahí atrapada, atrapado en esta relación y esta persona está muy anclada al pasado, también te digo.
Le gustaría, como te digo, eso, tener una conversación contigo, decirte que lo ha hecho mal, que es como que hay algo pendiente ahí, esa conversación. Siente que os tenéis que volver a encontrar o tenéis que volver a hablar, porque hay como hay una espinita clavada en el sentido de, bueno, sé ahora que me comporté mal con ella, con él, y necesito darle explicaciones, ¿no? O por lo menos, bueno, dejarle claro que es verdad que yo tuve la culpa, que me arrepiento y que le deseo lo mejor, te desea lo mejor, pero a lo mejor, pues es verdad que piensa que no le vas a dar otra oportunidad, porque es como que el tiempo ya ha pasado y le gustaría dar marcha atrás, pero siente que ahora ya no hay solución, ¿no? Opción número 2, bruja morada. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado haberte ayudado. Regálame un like, coméntame, suscríbete al canal. Si no estás suscrito, comparte el vídeo con alguien que si crees que le pueda ayudar. Si no quieres saber nada de unas parejas, pues esta no es tu opción, cambia. Cambia, porque aquí me hablan de unas parejas. ¿Cómo que has preguntado por unas parejas, no? Entonces, si no has preguntado por unas parejas, cambia de opción. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 2, bruja morada, un consejo para ti. Muchos cambios hacia un futuro brillante. Bueno, te dicen que vienen cambios para ti, que estás además cambiando tu forma de ser a la hora de gestionar tus límites con los demás, de permitir ciertas cosas. También esta relación siento que te ha servido de aprendizaje con ese karma, ¿no? Que tenía que venir, lo que te he dicho antes, si en la misma situación tú no haces las cosas de la misma manera, es porque has evolucionado y has avanzado y has aprendido la lección, con lo cual te están diciendo eso. Ahora, gracias a esta persona también has avanzado. Entonces, quédate con lo positivo, aunque has vivido momentos muy duros y a lo mejor esta persona se ha comportado muy mal contigo, quédate con eso positivo, con lo que has aprendido de esta relación, con los momentos buenos, con los momentos felices, suelta. Y van a venir momentos también muy buenos para ti. Escucha tu corazón, qué es lo que quieres en cada momento y priorízate. Y te dicen que vas por muy buen camino, o sea que siga así. Opción número 2, bruja morada. Hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor. Y nos vemos en próximos interactivos. Como siempre os digo, martes y viernes a las 9 de la noche, hora española. Si por lo que sea no puedo subir vídeo o lo cambio de día, os lo notifico en las publicaciones del canal. Que vaya genial. Te deseo lo mejor. Gracias por todo. Hasta pronto. Opción número 3, bruja roja. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo está la energía con esta persona. Opción número 3, bruja roja. ¿Cuál es la energía con esta persona ahora mismo? Opción número 3, bruja roja. Compartir. Bueno, yo siento que en esta opción, a esta persona le gustaría compartir momentos contigo. Siento que puede ser que ya lo estéis haciendo. Yo en esta opción estoy sintiendo como mucha atracción. Es como pasión. Como que esta persona mm, siente adicción por ti. Como que tu energía, tu físico, todo es como adictivo. Y también esto es recíproco. Siento que esto también le pasa a él o a ella contigo, ¿no? ¿Ves? Es como que se va haciendo planes, saliendo contigo, pero fíjate que le veo a alguien inmaduro, inmadura, una persona igual que, bueno, solo quiere a lo mejor algo pasional o hacer planes contigo, tener algo pasional y ya está, ¿no? Lo que siento en esta opción, tengo que ser sincera, como sabéis y siempre os digo. Vale, vamos a ver. Yo veo aquí muchísima pasión, eso sí, obsesión incluso física con esta adicción, una química brutal. Vamos a ver. La energía de esta opción es que es como que está ardiendo. No veo sentimientos tranquilos, también te digo, ¿eh? Veo eso, pasión, deseo, química. Vamos a ver, ¿qué siente cuando te ve? Opción número 3, bruja roja, ¿qué siente cuando te ve esta persona? Bueno, pues yo siento que a veces incluso huye. Puede ser que tengáis momentos de encuentros pasionales, pero como que se resiste a tener algo más contigo. Entonces, veo que esta persona siente mucha atracción por ti y muy fuerte, y cuando te ve pierde totalmente la concentración, pero a veces huye también de esto, ¿no? Bueno, tú eres una persona muy emocional, muy sensitiva, pero es verdad que esta persona también te da un poco de inestabilidad. No sabe lo que quiere contigo a veces o te desconcierta y te descoloca bastante. Le alteras mucho
Y yo siento que tu energía le provoca bastante, es algo muy intenso, ¿no? Em, Como que tiene mucho, es que yo aquí veo mucho deseo, fíjate, es lo que estoy sintiendo. Pero a la vez se resiste a concretar algo contigo serio y estable. Entonces, cuando te ve que siente pasión, descontrol también, ganas de avanzar contigo, pero por otro lado, es como que lo bloquea también, siento, con esta torre y este loco. Hay veces que a lo mejor puede ser que le vea súper, súper acelerado, acelerada de que quiere estar contigo, de que lo quiere todo, y otras veces que ni te hable, ¿vale? Es lo que estoy viendo en esta opción. Le cuesta mucho disimular la atracción que siente por ti y fantasea mucho contigo, pero luego a la hora de tomar decisiones, pues siento que le cuesta muchísimo. Es como que, bueno, yo veo aquí como mucha inestabilidad, mucha indecisión, no saber qué hacer contigo. Puede ser que tengáis encuentros pasionales, pero luego es como que no se decide. Yo veo incluso aquí mucha obsesión, te digo, muchísima obsesión. Es como una química muy intensa. Se pone incluso nervioso, nerviosa. El diablo, ¿ves? Es que aquí puede ser que te lo encuentres en el trabajo, o seáis compañeros, compañeras de trabajo, o a través del trabajo os hayáis conocido, os podáis ver. Luego, a la hora de centrarse para tener algo más estable, es como que no se mueve, ¿no? O como que no pone de su parte, porque yo veo aquí muchísima atracción, pero también te diría que es una conexión incluso a veces tóxica con ese diablo, ¿no? Esta conexión es que tiene algo adictiva, con esa adicción, tanto por su parte como por la tuya. Le despiertas una parte como muy salvaje, muy intensa. Es que veo algo muy fuerte, muy intenso. Vamos a ver más. Opción número 3. Bruja roja. ¿Qué siente cuando te ve? Ya sea por fotos, físicamente, por vídeo. Fíjate, tenía aquí la carta de la estrella del otro mazo, del segundo, la segunda opción. Igual puedes ir a ver la segunda opción, también puede ser que sea una señal. Pero esta estrella me habla un poco de que aquí hay una conexión muy, muy, muy fuerte. Pero a la vez es como que ya te digo, que yo veo una persona con mucha inestabilidad. Os veo muy conectados, conectadas. Cuando te ve, siento un deseo increíble de ir hacia ti, de parar el tiempo incluso cuando estáis, si tenéis oportunidad de compartir momentos. Aquí hay una explosión de magia brutal. Ganas de avanzar contigo, pero luego es como que se vuelve todo, se queda ahí, ¿no? En esas ganas se quedan en su mente y en su pensamiento y ya está, porque luego no lo hace con este humo y espejo. Esto no da sus frutos, aunque le encantas, pero muchas veces te deja ir. Es como sí, pero no. Ahora me apetece estar contigo, ahora no. ¿Vale? Yo siento una relación ahí un poco inestable por, pues eso, que no sabe lo que quiere o que puede ser que a veces te diga, mira, quiero estar contigo y luego otras veces pues pase de ti olímpicamente, ¿no? Le despiertas bastante con ese déjalo ir, estoy sintiendo, pero luego es como que ya te digo, no, es que lleva aquí una mezcla de sentimientos, emociones, pero muchísima, muchísima pasión, es lo que más estoy viendo. Muchísima pasión y ya te digo, una pasión desenfrenada muchas veces. Y a veces te deja ir, ¿no? O sea, no concreta nada, o puede ser que tengáis encuentros, o que te bese, o que... Encuentros íntimos, ¿ves? Sí. Es que yo veo, si no habéis tenido nada pasional, esta persona se muere de ganas por tener un encuentro pasional contigo, pero eh, yo siento que una relación estable no. Entonces, ¿qué siente cuando te ve? Pues, muchísima pasión. Además es que esta persona tiene fantasías contigo, ¿eh? Pero totalmente. O sea, tiene unas fantasías que te digo, mm, no te lo tengo que explicar, ¿no? Ya sabes por dónde voy. Opción número 3, bruja roja. ¿Qué siente cuando te ve? Bueno, le pareces a alguien con una energía como muy bonita, ¿no? Eh, muy sanadora, una energía muy, muy cercana, muy positiva. Y siento que él o ella intenta controlarse contigo, ser más flexible, pero no puede, porque aquí hay una pasión que va creciendo por momentos. Esta atracción, como te digo, es muy fuerte. No consigue sacarte de tu cabeza, de su cabeza, perdón.
Pero sí que es verdad que hay una incertidumbre, porque yo veo que va y viene, puede ser que hayáis tenido momentos de pasión, luego igual no te habla, siente que estás ahí como un poco disponible para él o para ella. Hay muchísima química sexual aquí, te digo, que ya te lo he dicho antes, ¿eh? Piensa muchísimo en ti físicamente. Es que yo aquí veo una adicción, que te lo vuelvo a decir, brutal en esta opción. Brutal. Es como un adicto. Está hasta obsesionado, obsesionada contigo y con él o con ella. Yo te diría que es una relación muy tóxica a veces, pero a la vez es una relación muy adictiva, muy pasional. Entonces es lo que te digo, le cuesta mucho controlarse, pero también a ti. Porque yo siento que igual muchísimas veces has dicho no vuelvo con él, con ella, o no vuelvo a tener nada con esta persona, pero luego te busca y accedes, ¿no? No te puedes controlar. Es que veo aquí como mucho impulso, mucho avance, pues eso, que no te controlas y esta persona tampoco. Vamos a ver más qué siente cuando te ve. Opción número 3, bruja roja, que siente cuando te ve. Es que cuando te tiene cerca o se imagina contigo, pierde el control. Y hay un deseo aquí increíble. Y no es una atracción pasajera, ¿eh? Yo veo que es una atracción que está durando mucho y que está durando en el tiempo. Y es muy intensa, difícil de ignorar, lo que te digo. Opción número 3, bruja roja, que siente cuando te ve. Opción número 3, bruja roja, que siente cuando te ve. Obsesión, es que te lo vuelvo a decir, con este diablo. Adicción, ¿qué quieres que te diga? Obsesión, el diablo, la adicción. Es que es algo brutal, brutal lo que hay aquí, ¿eh? De verdad. No es capaz de soltarte, ni tú a él o a ella. Y no actúa a veces de la manera que a ti te gustaría, porque yo veo que es como que no avanzan. Siente también como mucha gratitud, porque eres una persona que siempre se ha comportado muy bien con él o con ella, pero esto no termina de avanzar, como te digo. Te gustaría que esta persona tuviera ese acercamiento con amor, pero yo veo más pasión que otra cosa en esta opción, ¿eh? Esta persona te busca continuamente, busca esa oportunidad de estar contigo. También puede ser que haya envidias cerca. Es una persona muy egoísta a veces, ¿eh? Y tú has intentado salvarle, salvarla, o has intentado que cambie, pero no es posible. Deseas que esto sea especial, que sea más bonito de lo que está siendo, pero es complicado porque esta persona no cambia. Sigue cometiendo los mismos errores y los mismos patrones con esa torre que me salió ahí. Yo veo decepción también en esta opción, ¿eh? Por tu parte, más bien. Opción número 3, bruja roja. ¿Qué siente cuando te ve? Opción número 3, bruja roja. ¿Qué siente cuando te ve? Se me ha caído esta carta. ¿Ves? Hay aquí como dificultades a la hora de abrir puertas, a la hora de crear algo estable contigo. También siento que a veces va y viene, sientes que como que le pierdes, vuelves a reencontrarte con él o con ella. Esta persona cuando piensa que te pierdes, se acerca a ti. Cuando piensa que a lo mejor ya no le vas a hablar o igual piensa que te va a perder, se acerca a ti. ¿Vale? Pero yo veo aquí cargas, veo que puede ser que tengáis momentos muy buenos de compartir experiencias, de compartir tiempo juntos, juntas, encuentros pasionales, sexuales, como te he dicho, pero luego es como que para concretar algo no termina. Yo veo una persona un poco inmadura, inmaduro, ¿eh? Que te oculta cosas, que a veces te miente, que aunque tenéis momentos buenos con este sol, mm, te engaña. Entonces, ¿qué siente cuando te ve? Mucha pasión, mucha atracción, muchas ganas de ir corriendo hacia ti, tener encuentros pasionales contigo, pero luego a la hora de materializar algo estable, algo duradero, sólido, no veo eso. Huye, ¿no? Opción número 3, bruja roja. ¿Qué siente cuando te ve? ¿Ves? Es como que a veces esta persona no está en armonía, pero tú sí que le das una armonía y eso lo valora, pero claro, mm, a veces buscas respuestas porque dices, no entiendo a esta persona. Le remueves muchas emociones, eso también a veces le afecta. ¿Por qué? Porque esta persona muchas veces no quiere sentir a ciertas emociones, me refiero, o ciertos sentimientos. Es como que, mira, tenemos un encuentro, algo pasional y no quiero comprometerme contigo. Y es como que le remueves muchas emociones. Quiero estar contigo como a lo mejor como amiga, amigo, con derecho a roce y ya está. Tener encuentros pasionales y ya está. Eres como un capricho para él o para ella, fíjate. Esta persona se pone escudos para no sentir más por ti, porque no quiere estar contigo como
en una relación estable. Entonces a veces huye, se va, y tú todo esto lo sabes. Tienes mucha intuición y sabes que esto es así. ¿Que por qué huye? ¿Por qué se comporta así? A veces no le entiendes, no le comprendes, pero sabes que puede ser que no quiera tener una relación estable. Igual te lo ha dicho, pero yo siento que en muchos de los casos te ha mentido, te ha engañado, te ha propuesto a lo mejor estar contigo de una manera sólida, de una manera estable, y luego no lo ha hecho. Opción número 3, bruja roja, hasta aquí tu lectura, espero que te haya resonado, haberte ayudado. Sabes que tienes que adaptar. Si no te resuena nada, escoge otra opción. Recuerda que son intenciones generales. Coméntame, regálame un like, suscríbete al canal, por favor, comparte el vídeo con alguien si crees que le puede ayudar. Gracias por todo, por tu apoyo y por tu cariño. Vamos a sacar por último un consejo. Opción número 3, bruja roja, un consejo para ti. Una buena asociación. Es que yo siento que sí, que cuando estáis juntos tenéis momentos o juntas muy buenos, pero luego es como que te tienes que preguntar si te compensa esta relación, este vínculo, esta unión, porque aunque tenéis momentos muy buenos, igual no compensa, ¿no? Una invitación a tu vida. ¿Te compensa a lo mejor invitarle a tu vida cada vez que viene, cada vez que vuelve, cada vez que te quiere, que te dice que quiere tener planes contigo? Eso es lo que te tienes que plantear, ¿no? Si esto compensa, si quieres seguir así en esta relación. El consejo que te dan es que mires por ti, por tu felicidad, que te mereces lo mejor, que te priorices, que te quieras, que te cuides, que te mimes y sobre todo que te des ese lugar que no, nadie merecemos que nos traten mal o que nos hagan daño, que se romantiza mucho hoy en día, que yo lo siento, lo veo, bueno, en las redes sociales, en series, en películas, en muchos sitios se romantiza mucho las relaciones tóxicas, pero tienes que ver si esto compensa, porque no es lo normal. Lo normal es que alguien te quiera sanamente, lo normal es que alguien te dé lo mejor, lo normal es que igual tú quieres esto, tener una relación pasional, una relación, pues adelante. Yo lo respeto, por supuesto, pero bueno, lo que me dicen es que te plantees si esto compensa o no, ¿no? Lo que estás viviendo ahora mismo con esta persona. Opción número 3, bruja roja. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Gracias por todo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya genial. Como siempre os digo, martes y viernes a las 9 de la noche a la española, si por lo que sea no puedo subir el vídeo, grabarlo, os lo comunico en las notificaciones, en las publicaciones del canal, perdón. Gracias por todo, que vaya genial, te deseo lo mejor. Hasta pronto.